cuanto al título tercero de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, del capítulo 1 de la violencia sexual, reformado por el decreto 9/2009. Este decreto, pues, si lo pueden bajar de internet o alguien lo tiene, pues que lo lea. Es un decreto que acá no está todo, pues aquí solo está las reformas y derogación que hizo de algunos artículos. Sin embargo, este decreto tiene más contenido para que ustedes lo lean. Es muy elemental, de hecho, fortalece más los delitos, los juzgados especializados de femicidio, en los cuales establece otros delitos que deben conocer, no solo violencia contra la mujer ni femicidio. Y entonces es muy elemental que usted lea ese decreto, pueda analizarlo. No me da tiempo analizarlo en este curso, toda vez que nosotros solo vemos los delitos para poder conocer estas incidencias que tiene estas reformas. Por favor, Claudia, está pidiendo la palabra. Perdón, Lick, levanté la mano, pero fue sin querer, perdón. No tenga pena. Bueno, entonces, estas circunstancias conllevarían a poder determinar, conocer ese decreto. O sea, esto tiene que ser por iniciativa propia, de que ustedes lo lean y puedan analizar los demás artículos que no vamos a ver en esto porque no reforma los delitos aquí contenidos, pero sí es bueno que usted lo lea. Lick, buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarle, que me alegro que ya esté mejor. Gracias, Ronnie, muy amable. Ahí mire, solo para molestarlo, Lick, dígame. Si me pudiera repetir o nos pudiera dar nuevamente el nombre de la reforma o los artículos que lo que acaba de decir, perdone. Decreto 9/2009 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Entonces, para que ustedes de verdad lo lean y amplíen su conocimiento sobre el contenido de este decreto, porque obviamente tiene otros extremos en los cuales no van a ser analizados, todas que nosotros solo vamos a abordar los tipos penales. Bueno, bajo estas circunstancias, en la clase anterior nosotros ya analizamos en cuanto a qué contiene ese título, qué conlleva poder establecer la tipificación que se hace en este ordenamiento. Bajo esas circunstancias, ahora vamos a entrar ya a analizar cada uno de los delitos. Para esta noche vamos a analizar los 3 artículos que está, 173, 173 bis y 174, tomando en consideración que ya solo nos quedan 3 clases. La de hoy, viernes, y el siguiente viernes que tendríamos clase, toda vez que el día martes es 15 de septiembre. Sin embargo, si hubiese la voluntad o algunos quisieran que pudiéramos hacer un repaso o avanzar, pues se comunican, me avisan, principalmente con Sergio para que sea el enlace, poder establecer. De lo contrario, no hay ningún problema si no nos enlazamos el 15. Yo sé que es asueto, sin embargo, también entiendo lo que hemos podido tener de retraso derivado a las dificultades que me tocó. Entonces, pero obviamente tampoco por eso voy a sacrificarlo, decir, trabajemos el 15. Entonces, de mi parte está el apoyarlos. Me preocupa en esta sección los grupitos que se han hecho y el descaro hasta cierto punto de un grupo en los cuales contestan igual. Entonces, obviamente yo me voy a comunicar con Sergio porque inicialmente no quiero ponerlos en evidencia, pero sí necesito comunicarme con este grupo para que el examen con ellos va a ser en línea y voy a analizarles si este grupito voy a tomarle examen oral. Entonces, porque sí es marcado, son como 8 estudiantes, calculo yo, de que sacan la misma nota. Obviamente yo pude eliminar el examen, porque el descaro era responder igual. Entonces, nadie va a responder igual, jóvenes. No traten de sorprenderlo a uno, que al final de cuentas quienes engañan son ustedes. Yo sé que hay grupos formados que contestan en grupo y a la larga se vale, pero por lo menos sean discretos, ¿sí? Utilicen otros términos, contesten de otra manera. Al final de cuentas va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero contestar igual, eso es descaro. Pero ni modo, voy yo a abordar ese tema porque sí es en esta sección en la cual está ese problema de ver si tomamos la decisión que con este grupo sea examen oral.
unos 2 casos para poder establecer, jugarse los 20 puntos ahí, en forma personalizada el examen con este grupo que salió idénticamente, y no que no se den esas circunstancias en las cuales quieran sorprenderlo a uno. Bueno, jóvenes, continuamos entonces ya con el artículo 173. Por favor, Ronnie, usted que me ha venido colaborando en este caso, voy a solicitarle, me lea usted el artículo 173. Muy bien, Lick. Artículo 173, reformado por el decreto 9-2020. Violación. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objeto por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselo a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva y cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder de la comisión de los otros delitos. Muchas gracias, Ronnie. Solo reformado por el decreto 9-2009, no 2020 como. Para que aclaremos, es 9-2009, no tenga pena, Ronnie. Bueno, entonces veamos, jóvenes. Aquí hay 2 presupuestos que podrían darse en cuanto al delito de violación. Veamos la primera parte. Para tener relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, lo que más común sería un hombre y una mujer, lo que sí debe mediar siempre, jóvenes, y que no se les olvide es el consentimiento. Con voluntad no hay problema. Entonces, ¿qué pasa en este delito? Lo que hay para que se cometa la violación es ausencia de voluntad. Y entonces ahí es donde comienza el problema. Sí, la víctima, porque acá, si usted analiza la redacción del artículo, dice con otra persona. Antes del 2009, la redacción de la violación decía quien yaciere con mujer honesta. Y eso es lo que llevó a la reforma. Porque no era tanto el yacer, qué significaba, sino mujer honesta. Entonces, ahí es donde ya le daba un calificativo. Si hubiese dicho únicamente mujer, pues no hay problema. El problema es agregarle ese mujer honesta. Entonces ya quedaba las circunstancias a cuestionar. ¿Será que hay una mujer deshonesta? Porque así lo ves. Y entonces ya ponía entredicho la conducta de una mujer. Entonces, y eso no está en discusión. O sea, una mujer aún se puede dedicar a la prostitución y que digamos que eso podría ser no honesto, ¿sí? Si no da su voluntad es violación. Aún trabaje y preste ese servicio. Es violación. Entonces, bajo esas circunstancias, esta reforma conllevó a quitarle ese parámetro que tenía de mujer honesta. Y entonces, ahora deja que la violación puede ser cometida donde la víctima puede ser un hombre o una mujer. No necesariamente sea únicamente una mujer. Entonces, acá pueden ser ambos sexos. Obviamente, para que se pueda introducir parte del cuerpo o algún objeto, puedan ser en circunstancias en las cuales se pueda dar los elementos más comunes vía vaginal. O sea, vagina una mujer tiene nada más, el hombre no tiene. Pues anal sí tendrían los dos y bucal que también tendrían los dos sexos. Entonces, introducirle parte del cuerpo del victimario o algún objeto que el victimario introduzca a estas personas sin su voluntad, a eso se llama violación. Y entonces, obviamente, para que haya esa violación, tiene que existir violencia y esta puede ser física o psicológica. Cuando nosotros conocíamos este tipo de delitos, cuando no estaban los juzgados especializados en Chimaltenango, llámese juzgados de femicidio, pues conocíamos y teníamos la competencia para conocer estos delitos. Y se daban esas circunstancias en las cuales conocimos nosotros un caso de una pandilla juvenil en Chimaltenango
en las cuales dos jóvenes llevaron a dos señoritas y a golpe las estaban matando, y en esa agonía que ellas tenían, cuando ya las tenían a merced, casi desmayadas, pues uno de ellos toma un palo de escoba, lo parte en dos y se los introduce en la vagina. Eso es violación. Obviamente aquí ya se modifica la gravación de la pena, pero eso es violación. Toda vez de que introducir un objeto, no necesariamente el cuerpo del victimario, sino algún otro objeto en contra de su voluntad. Entonces, a eso se le llama violación. Entonces, en estas circunstancias, lo que debemos tener claro y cuándo vamos a entender nosotros que hay violación para hacerlo fácil, es cuando no hay consentimiento. Por eso les decía yo en la introducción a la clase anterior, las circunstancias que pueda darse en cuanto a esta violación, las circunstancias que podría en un momento dado poder venir a llamarle violación cuando la pareja, novios, que es muy común en esa relación de noviazgo, quisieran en un momento dado demostrarse su supuesto amor. Y generalmente el hombre es el que propicia esa circunstancia en la cual le dice, mira, demostrame que me querés, que estás dispuesto a vivir conmigo, o mira, yo únicamente me voy a juntar contigo si resultas embarazada. De lo contrario, yo no me voy a animar así por así. Viene la mujer, lo piensa y dice, bueno, está bien, voy a hacerlo, yo te quiero que vivamos juntos, está bien. Sin embargo, al ver la magnitud del problema, pues el hombre dice, no, un momento, yo sí no estoy de acuerdo, no, yo no quiero responsabilidad, y sale huyendo. Y a veces ni conocen sus padres, ¿verdad? Tuvimos un caso en los cuales los papás no sabían. Y él no le consultó a sus padres, ¿verdad? Entonces, simplemente le dijo a ella que mirara ella cómo salía, que él no quería responsabilidad, pues obviamente la chica no tiene el mismo papel más que venir y contarle a sus padres lo que estaba viviendo. Le tocó vivir esa realidad. Los padres muy conscientes le dijeron, bueno, está bien, te vamos a nosotros a sacar adelante, te vamos a apoyar, nazca el bebé y te vas a trabajar, porque tampoco vas a estar aquí sin hacer nada, ahora vas a tener que mantener a tu hijo. Sin embargo, dentro de este transcurso de la gestación, pues escuchaban algunos comentarios, ellos lo tomaron como burla de la familia de él y decían las circunstancias en las cuales se lo merecía porque era una aquí, una allá. Podrán imaginarse ustedes los comentarios. Eso molestó a la chica tenía, no me recuerdo la edad, pero tenía más de 18 años, como 20 si no estoy mal, a esa molestia. Y dijo ella, bueno, total, si él no quiere, porque consultó con un abogado y le dijo, mire, si es voluntario no hay delito. Aquí lo que tenemos que llevar por familia para que se venga la paternidad, llevarlo por la pensión alimenticia. Sin embargo, ella no quiso esa circunstancia, ella dijo que lo que quería era verlo preso, para que él entendiera cómo era la situación. Pues ahí mismo se le asesoró y le dijeron, bueno, hay que llevarlo entonces, que no fue su voluntad y que fue por violación. Ya estando el preso, pues va a acceder a lo que usted necesita, de que le pase una pensión alimenticia. Y así fue la situación. Presentaron una denuncia al Ministerio Público, en la cual indicaban que la relación sexual de la cual ella quedó embarazada no fue con su voluntad, sino que él la obligó a tener relaciones sexuales, la amenazó, la violencia psicológica, y por lo tanto se giró la orden de aprehensión. Ya preso el muchacho, pues dijo, bueno, si es cierto, yo le prometí a mi matrimonio, me quiero casar con ella. Le dice a ella, mira, ya no sigamos con esto, de verdad, disculpa, yo no tuve esa intención, me asusté al momento de que me contaste que estabas embarazada. De lo que comentó mi familia no conozco porque yo me fui de acá, pero perdona y mejor arreglemos las cosas, casémonos y retira la denuncia, lo que se hacía comúnmente anteriormente. Sin embargo, ahora no se puede. Y el matrimonio no liberó al chico. Y entonces, a pagar la condena. Porque realmente la denuncia fue presentada de esa manera. Y por eso es que les decía, lean ese decreto, porque en ese decreto está que debe privilegiarse la primera declaración de la víctima. Y en este caso, ella dijo en su primera declaración que había sido violada. Por lo tanto, eso es lo que se toma como cierto. Y entonces, obviamente, ahí se da la violación. Por eso les decía, culturalmente en nuestro país, esas circunstancias se dan. De ese convencimiento, de ese chantaje, si le queremos llamar así,
del hombre a la mujer. Y entonces resulta embarazada y cuando él ve la cosa seria se casa y ahí terminó el asunto. Sin embargo, le eliminaron el estupro mediante engaño y quedó únicamente ahora la violación y la agresión sexual. Crueles, pero ni modo. En este caso, tal y como yo les digo, es una violación. Ella dice que fue contra su voluntad, es una violación. Se respeta la opinión de la víctima. Ahora bien, el segundo párrafo. El segundo párrafo es elemental, jóvenes. Y no sé si fue esta sección o de la otra sección donde había esas dudas en la introducción que di la clase anterior. Me escribieron aclarando unas dudas y qué es lo que podían decir. Que este delito, si la víctima tiene menos de 14 años, aún ella ha dicho sí, es violación. Aquí no hay para dónde. Aún llegue ella ante el Ministerio Público y le diga al fiscal, mire, yo aquí él no me violó, yo le dije sí, yo quiero tener relaciones, no hay problema, vivimos felices, no importa, jóvenes. Eso es violación. La persona menor de 14 años no está en capacidad de tomar esas decisiones. Y en este caso, tuvimos nosotros uno de San Jacinto, si no estoy mal, en la cual el chico tenía, bueno, cuando lo aprendieron tenía 22 años. Sin embargo, la denuncia que se presentó, él tenía 18, 19 años. Y la chica, cuando los hechos se dieron, tenía 13 años y meses. Ellos se conocieron, un noviazgo normal de dos en la aldea, no había mala fe, no había esa dolo, como le llamamos nosotros técnicamente, para cometer un acto ilícito. Se conocieron, Patojo, cuando yo lo vi, Patojo, si le calculamos la edad, podríamos decir que tenía unos 17 años, sin embargo, al verle su DPI tenía 22, trabajador, sosteniendo su familia. La chica para ese momento ya tenía 15 o 16 años, ya tenían casi 4 años de convivencia, tenían 3 hijos ya procreados dentro de la relación de convivencia porque no eran casados. Sin embargo, el Ministerio Público me había pedido la orden de aprehensión por el delito de violación con agravación de la pena y la giramos, pues porque la chica tenía 13 años cuando ella quedó embarazada, en estado de embarazo, y él tenía 18 años, 18, 19 años, y giramos la orden de aprehensión. Sin embargo, cuando él es detenido y es presentado en mi presencia, yo considero que valorar otros derechos humanos. Uno, interés superior del niño, habían 3 niños, el derecho a una familia integrada, obviamente el preso, rompíamos esa convivencia, y también el derecho que tienen los niños a ser alimentados por su señor padre, porque él generaba ingreso, la señora se dedicaba a sus hijos, obviamente no generaba ingreso, no es que no trabajara, ella estaba dedicada al cuidado de sus hijos. Y entonces, entre los derechos que yo me recuerdo que ponderé de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos, hice esa ponderación de derechos versus el supuesto acto ilícito, cuando hacía yo la relación de lo que ellos habían narrado, que era un noviazgo normal dentro de la aldea permitido y aceptado por la familia y consecuentemente por la comunidad preeminentemente indígena, haciendo valer el derecho indígena del convenio 169. Aún así le decreté la falta de mérito en favor de él, le ordené su libertad. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la resolución y la sala ordenó que él fuera ligado a proceso. No obstante esas circunstancias, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién se va a hacer responsable de ellos? El señor en la cárcel. Entonces son circunstancias en las cuales se dan este tipo de delitos, en la cual no hay dolo, no hay obligación, no hay esa violencia física o psicológica que nos dice el primer párrafo. Simplemente la edad. Tenía 13 años, quedó embarazada, es violación. O sea, así está redactada la ley. Lic. Sí, por favor. Sí, perdone, mire, aquí cuando hablamos de menor de 14 años, estamos hablando de menos de 14 años, pero, o sea, menos, exactamente. O sea, 14 años menos un día, se pudiera decir. 364 días, más 13 años. O sea, pongámosle, si fuera 14 años, ya tuviera 14 años un mes, sigue siendo la misma pena.
Si tiene, hoy está cumpliendo 14 años, ya no es violación. Porque dice menor de 14 sí, años. O sea, 14 años, Sí, un día. menor de 14. Ya. Ok, esa era mi duda. Gracias. ¿Ah? Hoy está cumpliendo años ella, cumple 14 años. Hoy tiene relaciones consentidas, no hay violación. ¿Sí? Ahora, mañana es su cumpleaños, regalo de cumpleaños. Para ella, relaciones sexuales, eso es violación. Menor de 14 años. Un día puede hacer la diferencia. Entonces, gracias Ronnie por la aclaración, pero sí, la ley es clara. Menor de 14 años, ¿a qué le llamamos menor de 14 años? 13 años, 364 días. Tiene 14 años, hoy cumplió 14 años. La ley dice menor de 14 años, no dice 14 años, dice menor de 14 años. Entonces, aquí ya no le cubre el presupuesto. También dentro de estos casos, nosotros tuvimos, este caso pues era lo que más me impactaba a mí porque había más hijos. Sin embargo, la sala ordenó que él tenía que ir a la cárcel. Ya no me recuerdo qué pasó, si lo aprendieron o no lo aprendieron. Ya no, como ya no conocemos esos casos, ya desconozco qué realmente pasó. Sin embargo, un caso de los cuales sí le dimos seguimiento, me interesé en saber qué iba a pasar porque pensé que tal vez el tribunal lo iba a absolver, pero no, lo condenó. Fue un muchacho estudiante de un colegio acá de Chimaltenango, ya de 18 años, con una chica también estudiante de otro colegio, no estudiaban en el mismo colegio. Se enamoraron, ¿verdad? Lo más común, que un hombre se enamore de una mujer y una mujer de un hombre. Lo no común es que se enamoren del mismo sexo. Sin embargo, lo común era eso, ¿verdad? Ellos transitaban por la misma ruta al colegio, él la vio, la chica pues no era el promedio guatemalteco, la mujer guatemalteca pues no rebasa el 1,60 de altura, esta chica sí, rebasaba el 1,60, ella era una señorita formada, cualquiera pues podría decir tenía 15, 16 años, pues la fisonomía de ella era una jovencita, ¿verdad? Pero su altura, su constitución física pues denotaba otra edad. Sin embargo, él la enamora, comienzan a platicar, se hacen novios, él tiene 18, ella le dice a él que tiene 15 años. Veamos ahí cómo resulta la situación. Ella le dice que tiene 15 años. Bueno, se hacen novios, más o menos a principios de año, enero, febrero. Se hacen novios ellos, transcurre el año. Ya después del medio año, ya la última recta de estudios, pues ellos pasaban siempre por un hotel, específicamente Lady. Pasaron y en uno de esos ella le dice, mira, cuando nos vamos a casar, venimos acá, aquí nos quedamos una noche, vamos a disfrutar. Entonces le dice, bueno, yo mi luna de miel la he soñado de otra manera contigo, vamos a ir a otro lado a pasear y nos quedamos allá. Sueño de que tenían dos muchachos, ¿verdad? De fantasía hasta si queremos verlo así. Sin embargo, la chica como que se toma en serio la situación, está enamorada, pues, de plano, de estar enamorada, quiere convencerlo y quiere tenerlo a él para toda la vida. Y le comienza a decir, mira, ¿por qué tenemos que esperar hasta eso, el matrimonio? ¿Por qué no lo hacemos antes? Él le dice, mira, yo no te quiero para un rato, yo te quiero para toda la vida. Entonces, eso es algo que nos vamos a meter a un compromiso y debemos estar preparados para ello. Bueno, él muy consciente, trata de concientizarla a ella para que ella tome la responsabilidad. Sin embargo, ella no, como que no entiende la magnitud del problema en que van a estar. Y sigue insistiendo. Pues al final de cuentas lo convence a él. Y este mismo relato lo dijo ella y lo dijo él ante nosotros. También el Ministerio Público escuchó al de recepción del hotel, quien manifestó lo mismo, donde él le dijo a ella antes de entrar todavía, le dijo, ¿estás segura de lo que vamos a hacer? Yo no te quiero para un rato, yo te quiero para toda la vida. Entonces ella le dice, yo sí estoy segura, entremos. Y entra. Pues obviamente desde la primera vez ya no se dio esa única vez, se dieron otras ocasiones y ella resultó embarazada. Y se ponen a vivir juntos, un poquito de oposición de los padres, pero al final de cuentas se pusieron a vivir juntos, ella embarazada. El problema muchas veces es nuestros padres que como que no entienden que una relación de pareja es formar un nuevo hogar.
y quieren seguir manteniendo a los nenes. Cuando ya no son unos nenes, pues ya son dos adultos que se metieron a responsabilidad por muy jovencitos que sean, ¿verdad? Tienen que tomar sus decisiones solos. Sin embargo, en este caso, pues aparentemente los padres tienen mucha intervención. La suegra, la mamá de la chica, resulta que ella dice que su hija no van a, su nieto no van a nacer con una comadrona, que quiere que la atienda un médico. Y el muchacho pues quiere a la chica y dice, bueno, que te atienda un médico, ¿verdad? La empieza a llevar con un médico. Sin embargo, la señora exige que sea un sanatorio donde dé a luz. Pues el muchacho, ya les dije, está estudiando, no tiene recursos, ¿verdad? Pero no se vive a veces la realidad. Y ella exige que sea un sanatorio. Sin embargo, ahí se mete la mamá del chico y le dice, va, si ella quiere un hospital, pues anda. Pero no es la primera mujer que va a tener un hijo. Y la señora había tenido varios hijos, decía, no sé la cantidad, pero ella decía, tantos hijos tuve yo aquí en la casa y no veo por qué ella siendo mujer no lo pueda tener. Sin embargo, entonces se meten las dos mamás a esta discusión, ¿verdad? Total es que el chico pues, no tiene recursos, ¿verdad? Entonces opta por ir al Hospital Nacional. Y esta ley, vuelvo a recalcar, el decreto 9/2009, establece que todos los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimiento de un acto en el cual una menor de edad vaya a dar a luz, hay que denunciarlo. Pues obviamente el Hospital Nacional atiende a esta señorita, le pide la edad, ella tiene 14 años, 6 meses. Obviamente, llevó un proceso de gestación de 9 meses, cuando quedó embarazada ya tenía 13 años todavía. Por lo tanto, el hospital presenta la denuncia, se inicia la investigación y efectivamente se determinó que ella no había cumplido 14 años cuando quedó en estado de embarazo. Pues se sigue el proceso en contra del muchacho, se giró la orden de aprehensión por violación con agravación de la pena. Ahí sí fue, este caso yo lo ligo derivado al antecedente que tenía ya del otro caso. Lamentablemente este niño fallece a los pocos días de haber nacido y entonces no tenía yo argumentos para decir interés superior del niño, familia integrado, un hogar integrado, no había. Entonces a él sí lo dejé ligado y con prisión preventiva, porque el delito no lo permite. Entonces dejaron libertad y se fue el proceso. Avanzó el proceso, por eso les decía, yo le di seguimiento en el tribunal de sentencia y lo condenaron a 13 años, 8 meses de prisión. Se apeló por la defensa pública, porque al final de cuentas ellos en defensa pública estuvieron actuando, sin embargo la sala confirmó la resolución. Entonces son circunstancias en las cuales llora sangre, es muy lamentable lo que se da en nuestra legislación, ser positivistas taxativamente lo que la ley dice, no hay una concatenación con otros elementos que se pueda dar, y en estos dos casos, las dos personas, el otro desconozco si ya lo habían aprendido, porque en eso entraron los juzgados de femicidio, son ellos los competentes ahora. Ahora el otro chico sí, yo le di seguimiento y él actualmente está cumpliendo su condena. Entonces, son circunstancias que se dan derivado a esta segunda parte. Por la edad, no importa que haya violencia o no haya violencia. La ley determina para que haya violación. Por eso les decía yo cuando comencé la clase, la violación. La clave es ausencia de consentimiento. Si la víctima no ha dado su consentimiento, es violación. Si la víctima dio su consentimiento y tiene más de 14 años, no es violación. No obstante, en estos casos hay juzgados especializados en las cuales dicen ellos que si no ha cumplido 18 años, tampoco puede dar el consentimiento y también es violación. Honestamente, yo no comparto ese criterio. Para mí, la ley es clara. Menor de 14 años es violación, aún haya dado consentimiento. Pero más de 14 años, en lo particular, para mí no hay violación. La sala en algunas resoluciones nos dio ese problema de decir de que sí puede haber violación, porque ella menor de 17 y de 18 años no puede dar consentimiento. Entonces, entre un mal menos peor de lo que está sucediendo con una violación, nosotros empezamos a procesar por violación, con violencia contra la mujer en su manifestación sexual, para ayudar, porque decíamos nosotros, aunque sea 5 años, que lo condenen pues, por un procedimiento abreviado, conmutables, pero son materia de procesal, ¿verdad? Entonces buscamos la manera, pero porque el criterio de la sala nos amarraba a decirle, déjenlo por violación.
Y la violación, ahí vamos a ver por qué se vuelve con agravación de la pena. Entonces nos daba ese problema, pero ya didácticamente le puedo decir yo, con base a la interpretación que nos puede dar el 173, no hay violación. Si es mayor de 14 años, no hay violación. Siempre y cuando no haya violencia. Si hay violencia física o psicológica, ahí sí no importa la edad. Ahí va a haber violación siempre. Ahora, menor de 14 años, aún haya dado su consentimiento, hay violación. Mayor de 14 años, si hay ausencia de violencia física o psicológica, o hay consentimiento, pues obviamente ahí no hay violación. Y en este caso se dice que las penas se impondrán sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Por ejemplo, en una persona en la cual ha sido sometida a secuestro, plagio secuestro, pues obviamente, y ahí en ese momento hay acceso carnal a ella, pues ahí va a haber violación y consecuentemente es independiente un delito del otro y por lo cual las penas se van a poner sin perjuicio de los demás delitos que se pudieron haber cometido. Dorian, por favor, pidiendo la palabra. Licenciado, buenas noches. Regresando a lo de los 14 años, no importa que póngale una persona mayor de 18 años, tenga relaciones sexuales con una persona de 14 años, no hay ninguna agravación o no se puede tomar como violación, aunque ella sí dé consentimiento. Si hay consentimiento y ya tiene menor de 14 años, no hay violación. Aunque él tenga 30. La ley no hay. Lo único es que ahí sí ya entra otro contexto de situación, ahí sí ya podría haber una, no violación, porque no hay violación. Ahí lo que podría haber sí expresamente es una violencia contra la mujer, es una manifestación sexual, porque una persona de 30 años con una patoja de 15, por decirle algo, no es la edad, sino la experiencia, el conocimiento. Y entonces lo que hay de parte de él es un aprovechamiento. ¿Sí? En cuanto a las circunstancias de ver a la mujer como un instrumento sexual. Entonces, ahí podría haber ese delito. Pero violación, si ella dio su consentimiento, no hay violación. O sea, aquí el presupuesto general para que se cometa la violación es ausencia de consentimiento en persona mayor de 14 años. Ahora, menor de 14, aún haya o no haya consentimiento, va a ser siempre violación. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más, joven? Buenas noches. Buenas noches. En relación si el caso sería la inversa, si el joven, bueno, niño menor de 14 años embaraza a una mujer de 18 años, ¿cómo la mujer embarazada cumple la pena? Es que ahí no hay violación. O salvo que ella haya violado al patojo, ¿verdad? Pero no hay violación. Como usted me lo está planteando, no hay violación. Perdón, Sergio, no lo escuché. Si él tiene menos de 14 años y ella tiene 18. Ya. Menos de 14 años. Menos de 14. Ajá. Y ella queda embarazada. Exactamente. ¿Cómo cumple la pena? Veamos si le alcanza, porque dice, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad, o cuando una persona con incapacidad auditiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Entonces, podría darse, no hemos nosotros tenido ningún caso, pero como usted lo plantea, sí podría darse y sería lo normal. La mujer tendría que ir a pagar la consecuencia porque obviamente se aprovechó de la edad de la víctima. Entonces, sí podría darse y sería el mismo procedimiento donde la mujer sería el sujeto activo y el hombre sería el sujeto pasivo por la edad. Si fuera menor de 14 años. Ahora, si es mayor de 14, no habría. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Disculpe con respecto a lo que estaba hablando mi compañero Sergio. Fíjese que eso fue, un caso sucedió aquí en San Martín. ¿Sí? Unos señores llegaron, ¿verdad?, en el juzgado de paz y fueron a decir que su hijo tenía 13 años todavía y tuvo relaciones con una señorita de 18 años. Entonces, lo que ellos dijeron fue que acordaron con los papás, tanto del papá del muchacho como el de la muchacha, acordaron en decirle que la iban a mantener a la muchacha y que le van a
pasar todos los gastos que la muchacha necesitaba. Entonces, se dio, pero el muchacho, bueno, ahí entonces era un niño, sigue siendo un niño de 13 años. Por el momento, si no estoy mal, ya cumplió los 14, pero digamos, durante lo que pasó, tenía 13 años. Entonces, el señor me decía que lo que le estaba exigiendo la muchacha era de que quería pensión para su niño, pero ¿cómo? O sea, eso es lo que no pude decir yo, sino que le comenté al juez, ¿verdad? Entonces se los atendió, pero lo que yo no comprendía, bueno, no pude hacer, no puse resolver, fue de que ella estaba pidiendo algo a un menor de edad cuando ella, digamos, como dijo usted, habiendo o no habiendo consentimiento, existe una violación, porque ella lo que quería es pensión para el niño cuando ella violó al niño, pues, o sea, violó con quien tuvo relaciones. Exacto. Sí, ahí había que encauzarlo por violación, habría que encauzarlo. Ahí sí, lamentablemente se cometen esas ilegalidades en algunos lugares, pero taxativamente ahí había violación porque por la edad de él. Entonces Sí, son, entonces, eso es bueno, yo le dije, ¿verdad? Que él llegó a contar porque dijo que qué podía hacer, o sea, que lo aconsejábamos nosotras en ese caso, porque la señorita estaba pidiendo mantención para el niño, pero el papá del niño tenía 13 años con 7 meses, si no estoy mal. Entonces, bueno, consejo, no puede, el papá del niño no puede pasar mantención cuando la señorita cometió el delito de violación. O sí se solo puede, deslindemos jóvenes las obligaciones, sí hay obligación, sí hay obligación. pero en todo caso Una cosa es tendría que el ser el delito, representante. el papá, el Ajá. papá o la mamá, son los que tenía Ah, que pasar la muy, pensión alimenticia. Ujú. muy bien. Aquí Gracias, se licenciada. revierte la teoría normal de que un hombre pues sea las circunstancias en las cuales cometa el delito. Y a lo que nos decía Sergio, a lo que nos decía Claudia, pues sí se puede dar en esos casos. Y una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es lo que deviene de esa obligación que nació derivado a ese producto que pudo dar a luz ella. Y entonces, fuera del tipo penal, pues obviamente hay obligaciones de familia. Y entonces este niño, pues sí tiene obligaciones. Lo único que a él como tal no lo podemos obligar. Tiene que ser a través de sus representantes legales y en este caso sus padres, su papá y su mamá, los que tendrían que responder por la consecuencia. Entonces, acá una cosa es la vía penal en la cual sí se está cometiendo un delito, tal y como lo plantea Claudia, sí hay un delito en las cuales él cometió o ella cometió porque se vulneró la libertad y indemnidad sexual de un muchacho de 13 años, la cual no tenía la capacidad de tomar decisiones. Y, pero de esa consecuencia también hay una obligación del ramo de familia que deberá responder, porque eso lo responden sus señores padres derivado a esa conducta, que si bien es cierto, ella sí pudo estar consciente, también él tiene que asumir la responsabilidad en el ramo de familia. Jóvenes, estamos a menos de un minuto. Vamos a dar un receso de 5 minutos para podernos enlazar nuevamente.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Habíamos analizado el 174 en cuanto al delito de violación. Vamos ahora a continuar con el 173 bis de la agresión sexual, que a veces nos da un poquito de problemas este artículo en cuanto a poder determinar hasta qué momento nos pueda llegar una violación y cuándo es agresión sexual únicamente, y poder determinar según la teoría de algunos autores en los cuales nos indica que en este delito de que se pueda tipificar como violación, no podría considerarse una violación en tentativa, derivado de las circunstancias del tipo penal de un delito de mero acto en los cuales se pueda realizar o de mera actividad que se pueda realizar y consecuentemente no permite esa tentativa. Sin embargo, ya en la práctica podemos encontrar circunstancias en las cuales sí alcanza para una violación en tentativa, derivado al contexto que puede llevar de cada uno de los casos. En ese sentido, vamos a nosotros a analizar el 173 bis y poder establecer sus alcances como conducta ilícita. Este delito sí surge con ese decreto 9/2009, de los cuales no existía anteriormente en la legislación guatemalteca. Por lo tanto, voy a molestar a Ronnie, por favor, que me pueda leer el 173 bis. O si no está todavía, por favor, Sergio. Artículo 173 bis, agresión sexual, adicionado por artículo 29 del decreto 9/2009 del Congreso de la República, quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las la pena se impondrá sin perjuicio de las penas que pueden corresponder por la comisión de otros delitos. Gracias. Solo corrijamos, Sergio nos lee una pena distinta. La pena que tiene asignado este delito es de 5 a 8 años de prisión. Para que tomemos nota de eso, no sé si Sergio fue por error, pero sí nos leía una pena distinta a 12 años, pero la pena de este delito es de 5 a 12 años, a 8 años de prisión. Gracias, Lick. De hecho, un código. El código dice 8 a 12 años. Me imagino que está... No, corrijamos ahí, Sergio. Está mal el código, Es de 5 a 8 años de prisión. De eso sí estoy plenamente seguro porque me recuerdo de un abogado muy prestigioso ahí en Antigua Guatemala que llegó con nosotros y pidió que se llevara por la vía del procedimiento abreviado. Ya ustedes en procesal penal van a enterarse de esa figura y sí cabía por la pena de 5 años. Entonces se llevó por ese lado, pero ahí vamos a ver que estas penas son, bueno, ya lo vio usted en penal 1, establece que estas penas son inconmutables. Entonces 5 años no se puede conmutar por el delito de contra la libertad e indemnidad sexual, establece el 51, 52, por ahí está una reforma que también adiciona a este decreto 9/2009. Bueno, jóvenes, entonces veamos. La agresión sexual también lleva los mismos presupuestos que la violación, la violencia física o psicológica. Pero allá, en la violación, es acceso carnal, vaginal, bucal o anal en la víctima. Acá, ¿qué conlleva? Realizar actos con fines sexuales o eróticos. ¿Qué se ha llevado a nosotros en la práctica? ¿Qué hemos tipificado nosotros como agresión sexual? Aquellos casos en los cuales la víctima, generalmente mujer, va caminando y resulta un hombre que la toma de los glúteos, la toma de los pechos o le pasa la mano en la vagina. A eso es lo que le hemos llamado nosotros agresión sexual. Es sin su consentimiento, es mediante violencia, porque ella va descuidada, ella no va pensando en hacer nada malo,
o que le vayan a hacer algo malo y es víctima de esto. No me dejarán mentir, mujeres que están en esta clase, de las cuales han visto o han tenido que sufrir en carne propia este acoso por parte de generalmente hombres, en las cuales cometen estos actos. Eso es tocar partes eróticas. Y eso es lo que debemos tener que establecer también para que se dé la agresión sexual, que sean partes eróticas en las cuales se pueda dar. Por ejemplo, las partes que ya hablamos, en las cuales aún en las piernas en las mujeres también podría ser una parte erótica. Pero si le toma de las manos, ahí sí no podría haber, pues el otro loco saber ni qué está pensando, pero no alcanza para hacer una agresión sexual. En el segundo párrafo, entonces, ¿cómo podría darse? Por ejemplo, ustedes, cualquiera hemos visto parejas que están en las esquinas, sin embargo, se establece que la patojita pues no tiene ni 14 años y está el novio y va de tocarla por todos lados. Alguien puede denunciarse, es delito de acción pública, denunciar, llegar a la policía, identificarlos, el patojo 18 años y ella 13 años, y el patojo metiéndole la mano por todos lados, eso es agresión sexual. Ella no tiene 14 años y entonces es agresión sexual. No hay acceso aún, pero sí hay tocarle partes eróticas a ella. Entonces ahí es donde alcanza para hacer una agresión sexual. O en su defecto, lo que hemos visto en los medios de comunicación, de hombres que en las camionetas están friccionando generalmente el pene en el cuerpo de una víctima, de una mujer, o en su defecto hasta se masturban delante de ellas. Esos son actos con fines sexuales. A eso es lo que le llamamos nosotros en calificación jurídica como agresión sexual. Entonces, acá no hay mayor cosa que establecer, sino de deslindar en qué momento es una violación. La violación debemos entender que es la penetración de un objeto o de una parte del cuerpo en la víctima, y en la agresión sexual es realizar esos mismos actos con violencia física o psicológica, pero que sus fines sean sexuales o eróticos. No hay penetración. Entonces, ahí es donde podemos establecer una agresión sexual. ¿Dudas, jóvenes? ¿Está claro en cuanto a la agresión sexual? Entonces, sigamos. 174. Por favor, Sergio, disculpe, lo vuelvo a molestar. Léame el 174. Artículo 174, agravación de la pena, reformado por artículo 30 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. Primero, cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Segundo, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física, mental o por encontrarse privada de libertad. Tercero, cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticos o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alterar su capacidad volitiva. Cuarto, cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. Quinto, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de los parientes dentro de los grados de ley. Sexto, cuando a consecuencia de la conducta el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima. Séptimo, cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias. Veamos, jóvenes, partamos de este delito. El delito, la calificación jurídica no es agravación de la pena. Acá, al momento de realizar la tipificación, al momento de realizar el encuadramiento jurídico o establecer la calificación jurídica, debemos entender nosotros que se refiere, por eso dice, las penas a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores, porque nos está hablando cuándo se van a agravar esos delitos.
Y entonces, si hubiese una calificación jurídica, porque se dan los presupuestos del 174, en el delito de violación, el delito pasa a llamarse violación con agravación de la pena. De la misma manera, si fuera el 173 bis, pasa a llamarse el delito de agresión sexual con agravación de la pena. Para que establezca cuál es la calificación jurídica. Si usted en el examen me responde, agravación de la pena, malo. No existe delito de agravación de la pena. Por eso nos dice en el artículo, dice, los enunciados en los artículos anteriores. Entonces, nos refiere a nosotros a decir violación con agravación de la pena y agresión sexual con agravación de la pena si se dan esos presupuestos. Lick, perdone. Por favor. Entonces, como habla del 173, agresión sexual, la violación, entonces aquí tipificamos, como dicen los enunciados, cuando la conducta se comete por la acción, cuando el autor actuare con uso de armas, o sea, pongámosle que en el examen usted nos pusiera algún caso de estos, tendríamos que, ahí sí que ponerle ojo a alguno de estos 7 casos para poder tipificar ya agresión sexual con agravación de la pena. Que vaya incluido alguno de estos 7 casos dentro de lo que usted nos ponga. Exactamente. Si, por ejemplo, viniera en el caso, en el examen, Juan era novio de María, en una noche en las cuales estaban a solas en su residencia, él la obliga a tener relaciones sexuales, la golpea y tiene relaciones con ella, y producto de esa relación, María quedó en un estado de gestación. Entonces, realice usted la calificación jurídica es, primero la obligó a tener relaciones sexuales, es violación. Segundo, producto de esa relación sexual quedó embarazada, entonces es con agravación de la pena. ¿Cómo se llama la calificación jurídica? Violación con agravación de la pena, porque se dan los presupuestos. Pero si solo la hubiera obligado a tener relaciones sexuales, no quedó embarazada, pues obviamente ahí es violación, únicamente. ¿Sí? De la misma manera, jóvenes, si en el examen viene, establece cuál es la pena que le espera, si usted me responde, en el caso de agresión sexual, de 5 a 8 años, aumentada en 2/3 partes, medio punto menos. Entonces, porque yo no le estoy pidiendo cópieme su artículo, le estoy diciendo cuál es la pena que se espera. Entonces, haga los cálculos, establezca, aumente 2/3 partes a 5 y aumente 2/3 partes a 8 y establezcame la nueva pena. Pero no es aquello de como algunos responden por la prisa que llevan o porque no saben calcular, me anotan, de 5 a 8 años aumentaron 2/3 partes. Yo no quiero eso, porque eso lo sé yo de la ley. Yo quiero que usted me calcule cuáles son. Entonces, para que usted haga sus cálculos, esos, hasta lo puede usted copiar en su casa, decir, aquí correspondía tal cosa y ponerlo en su código. Pero son circunstancias que usted debe responder de esa manera. Se lo advierto desde allá para que después no me diga, ¿por qué yo saqué tan bajo si yo respondí bien? ¿Sí? Si no respondió según instrucciones. Bueno, Rick, perdón, entonces vamos a analizar cada uno de los numerales. Por perdone favor, que tanto que molesto, pero mire, será que tal diga. vez en una ocasióncita de estas, ya, o sea, tal vez en la otra clase o algo, tal vez nos pudiera, bueno, a mí, me pudiera orientar cómo es el cálculo. Fíjese que la verdad yo sí, eso sí no lo entendí. O sea, no he captado bien el cálculo de las penas. Cuando habla 2/3 partes, una tercera parte. De 5 años, ¿cuántos meses caben? Son 60 meses, ¿verdad? 5 por 12 son 60. Va. ¿Cuál es la tercera parte de 60? Es 20. Si usted divide entre 3, 60 son 20. Pero dice que se aumenta en 2/3 partes. Entonces, si la tercera parte es 20, 2/3 partes es 40. ¿Sí? 40. Va. Sí. Entonces ya tenemos 40 meses, porque lo convertimos a meses. En 40 meses, ¿cuántos años hay? Entonces ahí establecemos que un año tiene 12 meses, 12, 24, 36. Hay 3 años, 4 meses. Sobran 4 meses. 4 meses. Entonces, estamos hablando que el mínimo de la agresión sexual es 8 años, 4 meses. ¿Sí? Igual haga con la de 8. Conviértalo a meses y posteriormente le suma las 2/3 partes y ya tiene usted la pena máxima.
hágalo y me lo manda y yo se lo contesto por WhatsApp. Muy bien, Lick, le agradezco, le agradezco. No tenga pena. Bueno, entonces vamos pues, jóvenes. Perdón, Dorian, creo que me estaba pidiendo la palabra. Por favor, Dorian. ¿No? Bueno. Sigamos pues. En el numeral 1 del 174 nos establece participación de 2 o más personas. Si en el hecho delictivo donde se está cometiendo la agresión sexual o se está cometiendo la violación hay 2 o más personas, con eso es suficiente para que se vuelva o se convierta con agravación de la pena. Entonces, si el acto es tener acceso carnal a la víctima, pues va a ser violación con agravación de la pena. Si solo es con fines eróticos o fines sexuales, pues va a ser agresión sexual con agravación de la pena si en el lugar cometiendo el acto delictivo hay 2 o más personas. Para eso se va a agravar la pena. En el numeral 2, aquí tiene que ser una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque es adulto mayor. Entonces, acá vamos a establecer, según la ley del adulto mayor, esa protección que tiene para poder determinar, por ejemplo, entra una persona a una residencia a robar, ve que hay una señora de 70 años y el depravado tiene relaciones sexuales con ella en contra de la voluntad de la viejita, pues obviamente va a haber robo agravado y va a haber violación con agravación de la pena. Tuvo acceso carnal a la viejita o en su defecto ve a la viejita tirada en la cama, está durmiendo, él entra, la viejita se despierta y viene él a tocarla, la empieza a sobar en todo el cuerpo a la viejita y por la fuerza, pues va a ser agresión sexual con agravación de la pena. El siguiente concepto nos dice padecer de enfermedad. Aquí sí complica la situación. ¿A qué enfermedad se refiere el legislador acá? No nos lo aclara. Solo dice padecer de enfermedad. ¿Pero qué enfermedad? La víctima tiene gripe, es una enfermedad. La víctima tiene un dolor de estómago, es enfermedad. ¿A qué enfermedad se refiere acá? No lo dice. Ya los autores nos hacen una descripción y nos dicen aquí puede ser una enfermedad terminal, pero aún así se queda corto. ¿A qué enfermedad terminal? ¿A qué le llamamos enfermedad terminal? A un cáncer. En un cáncer en un proceso de inicio no es terminal todavía. La degeneración que va a conllevar es que va a degenerar en un estado de deterioro de salud, de la cual va a llevar a una enfermedad terminal. Pero una persona con cáncer, con un tratamiento a tiempo, podría no convertirse en terminal. O una diabetes también puede ser llamada terminal, sin embargo, tratada a tiempo y llevada una dieta adecuada y balanceada, no hay momento que pueda llegar terminal. Entonces, son circunstancias en las cuales aquí dejó muy abierto y nos cuesta al momento de poderlo interpretar. Y se los menciono pues porque para ir buscando también que ustedes tengan propuestas de punto de tesis, que acá sería bueno que se aclare, que se amplíe a qué enfermedad se refiere. No nos aclara, no nos dice qué enfermedad, porque hay una coma y ahí lo separa. Después dice, estar en situación de discapacidad física o mental. Pues obviamente aquí podemos entender una capacidad diferente de una persona y que sea, ya sea con fines eróticos o sexuales, que se le toque partes eróticas o que se tenga acceso a ella en contra de su voluntad. Obviamente es una persona de las cuales no se va a poder defender y entonces aquí podemos hablar de una violación con agravación de la pena o de una persona privada de libertad. No dice presa, ¿sí? Privada de libertad, que también incluye a los que están presos o cumpliendo alguna condena o en prisión preventiva, en las cuales allá adentro puedan ser vulnerados en su libertad e indemnidad sexual, pues estamos hablando de una violación con agravación de la pena. Pero también podríamos imaginarnos de un plagio o secuestro, en la cual una persona privada de libertad, porque eso es taxativamente lo que está, y tienen acceso carnal a ella. También hay violación con agravación de la pena, está privada de libertad. Entonces, no necesariamente tiene que estar presa, que no excluye también a los que están presos, porque también dice privadas de libertad. El usar armas, por ejemplo, una persona que somete a su víctima bajo la amenaza con un cuchillo, con un machete, con un arma de fuego, eso es vulnerar la libertad de indemnidad sexual utilizando para el efecto este tipo de amenaza. O en su defecto, de los cuales nosotros hemos tenido o tuvimos casos cuando conocíamos este tipo de delitos, en la cual los victimarios emborrachaban a sus víctimas para después llevárselas. Recuerdo de un caso que se da acá en Chimaltenango,
Se ponen a tomar, 4 tipos varones se acercan a 4 señoritas, esa era la intención, y ellas vieron que ellas estaban tomando cerveza, se acercan a ellas, las invitan a más cerveza, y ya posteriormente, ya bien ebrias ellas, pues se las llevan a un hotel ahí por la Shell, y obviamente posteriormente huyen 3 de ellos, y un cuarto que sí estaba ebrio, pues se queda ahí en una habitación con ella. La señorita, cuando se da cuenta que hay una persona durmiendo con ella, pide auxilio a los de la gasolinera Shell, y entonces llega la policía y el tipo está dormido ahí, ¿ves? Pero se dieron esos actos en los cuales él después confesó quiénes eran sus cómplices y por qué se acercaron a ellas, porque las vieron tomando y dijeron, aquí es el momento que podemos aprovechar. Entonces les dieron bebidas, alcohol, les dieron más de los que ya estaban consumiendo para poder después llevárselas a esos lugares. El número 4, en los cuales les decía yo la situación de que quede en estado de embarazo o en estado de gestación la víctima, pues obviamente ahí se da una violación con agravación de la pena. No puede haber agresión porque la agresión sexual solo lleva fines eróticos o fines sexuales, pero no hay acceso carnal. Entonces, obviamente no puede, por este concepto de que derivado a ello quede en estado de embarazo, pues no puede haber agresión sexual con agravación de la pena, pero sí violación con agravación de la pena. Ahora sí puede haber si la víctima está en estado de gestación o en estado de embarazo, de las cuales le dije, indica, comete contra una mujer en estado de embarazo. Si la mujer en estado de embarazo la obligan a tener relaciones sexuales, pues obviamente es una violación con agravación de la pena, o las circunstancias en las cuales estado en estado de embarazo realicen esos actos con fines eróticos o sexuales, de los cuales conlleva poder tipificar agresión sexual con agravación de la pena. Veamos el numeral 5. Cuando fuere pariente de la víctima, usted ya vieron en derecho civil los grados de parentesco, ya saben calcular cómo se dan los grados de parentesco, nada de que primo en segundo grado, tercer grado, cuarto grado, no hay, solo hay parientes segundo de afinidad y cuarto de consanguinidad, nada más, no hay esos grados. Entonces, le recuerdo esto porque puede ser que le venga el examen y le diga que el primo violó a la prima. Entonces, calcule y verifique si le alcanza para los grados de ley poder establecer si efectivamente es pariente o no pariente todavía de su víctima. Entonces, también el responsable de su educación. Ojo, maestros, porque en estos casos, cuando nosotros conocíamos este tipo de delitos, había muchos maestros procesados por ellos. Tuvimos un caso de un maestro que llevaba a su alumna de 10 años de edad a la hora del recreo, la llevaba al baño y le pedía que se quitara la ropa. En algunas cosas, en algunos casos él la tocaba y en otros solo su morbo era verla desnuda. Entonces, ahí era donde pudimos establecer una agresión sexual con agravación de la pena. Nunca hubo una penetración, nunca hubo un acceso carnal a ella, pero sí había esos actos con fines eróticos o sexuales. Entonces, debería poder tipificarlo porque él era el responsable de la educación de su alumna, sin embargo, tenía acceso a ella. Y de una niña de 10 años, pues obviamente sabemos nosotros que allá, aunque la niña dijera sí, no se podía porque no hay capacidad para dar consentimiento, era menor de 14 años. También tuvimos un caso de un maestro en un municipio en las cuales lleva a su alumna y le dice, mira, perdiste la clase conmigo, sacaste 30 creo que le dijo, y entonces perdiste la clase conmigo. Y entonces ella se pone a llorar y le dice, mis papás me van a sacar de estudiar, yo voy a perder, ya tenía una beca, voy a perder la beca y ya no voy a poder seguir estudiando. Entonces le dice, bueno, podemos arreglar tu nota, puedes llegar al punteo que quieras, pero para eso tenés que tener relaciones conmigo. Y la chica dice, está bien, lo hago. Y efectivamente, la patoja estaba en sexto primaria, si no estoy mal, tenía 12 años, tiene acceso a ella, la niña sangra demasiado, entra una maestra en ese momento y se da cuenta de lo que está sucediendo, el sangrado que tiene la niña, le pregunta por qué, de dónde está sangrando, de dónde es, y le pregunta si era su menstruación o qué es lo que realmente estaba pasando. La niña, pues allí dice que lo que realmente había pasado, lo que el maestro le había ofrecido, llaman a la policía, llaman a los bomberos, la niña se va al hospital y llega la policía y detienen al maestro, derivado a esa circunstancia de que había tenido acceso carnal a la niña y obviamente había una violación con agravación de la pena. El cargado de guarda, cuidado, tutela, de las cuales ustedes son figuras que están viendo en derecho civil para poder establecer la guarda, las personas que son encomendadas a
poder custodiar, a poder cuidar a los menores, o de la tutela, que la tutela puede caer aún en mayores de edad, en las cuales hay siempre esa responsabilidad del cuidado de los mismos. El cónyuge, cuando vimos la introducción a este tipo de delitos de la clase anterior, les hablaba yo que también puede haber violación del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. También puede haber violación del conviviente entre convivientes. Puede haber violación de un usuario a una prostituta, porque que preste esos servicios no significa de que tenga la obligación, sino que debe haber la voluntad de ella para prestar ese servicio al cliente. De lo contrario, hay violación. Entonces, aquí mismo lo establece la normativa, en las cuales indica el cónyuge o el excónyuge, que eso es más común que pueda existir. El excónyuge generalmente cuando hay obligación de pensiones alimenticias, es donde cometen ese error, toda vez que dice yo tengo que desquitar la pensión que doy, cuando no tiene que ver nada la pensión con la obligación que hay hacia los hijos o hacia la misma esposa. Eso es una situación totalmente distinta, pero errónea de parte de las personas que eso le dicen a uno. Lo que pasa es que yo doy pensión y ella simplemente se lo gasta con otros hombres. Yo tengo que llegar a desquitar. No se trata de desquite, se trata de una obligación que tiene derivado a esa obligación que hay. El conviviente o exconviviente de la víctima o uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Veamos, jóvenes, hasta los parientes podrían cometer violación con gradación de la pena en cuanto a los grados de parentesco por afinidad, de las cuales podrían existir, alcanzar una violación con gradación de la pena a un solo ser parientes de la víctima. Dicen cuando se produjera el contagio de enfermedad de transmisión sexual. Ya vimos en el periodo, en el examen anterior, el contenido del examen anterior, en cuanto a poder establecer las enfermedades de transmisión sexual. Ahí hablábamos del contagio que se puede dar como delito. Y entonces acá se puede convertir en una violación o en una agresión sexual con agravación de la pena, derivado a que se pueda transmitir esa enfermedad sin perjuicio de la existencia de ese tipo penal de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Y entonces aquí podría agravar la pena derivado a esas circunstancias que se dé. Y entonces, pues en la violación es más común que podría darse el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. En la agresión sexual, pues es muy difícil, pero sí se ha dado, en los cuales generalmente son hombres que se masturban y posteriormente tocan la vagina de la mujer y entonces ahí puede transmitirse ese tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces sí podría darse, son en menor caso la cantidad, pero sí se dan esos contagios a través de ese mecanismo. Y cuando el autor fuera funcionario o empleado público, para aquellos que trabajamos en el sector público debemos tener cuidado a este tipo de actos, toda vez de que somos vulnerables a que en un momento dado se pueda dar por no controlar instintos en cuanto a tener acceso en contra de la voluntad de una persona, de las cuales se convertiría en una violación con agravación de la pena, derivado a la calidad que se ostenta de funcionario o empleado público, o en su defecto tocar a una persona en contra de su voluntad, o una persona mayor de edad, por supuesto. Ahora, una menor de 14 años, pues obviamente eso va a ser agresión sexual, estarás tocando, y consecuentemente por ser funcionario o empleado público. Y también en este caso alcanza a los profesionales en el ejercicio de sus funciones, no necesariamente que sean funcionarios o empleados públicos, sino puede ser aquí, por ejemplo, los médicos particulares que tienen más contacto con sus pacientes y en un momento dado tener relaciones con la víctima sin tener el consentimiento necesario y por lo tanto esa falta de esa carencia de ese consentimiento pues obviamente va a enfocarlo a una violación, siempre y cuando esté en el ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de un médico tratando a su paciente o en su defecto las circunstancias en las cuales innecesariamente la esté tocando en partes eróticas, de las cuales no hace meritorio el examen que está realizando. Por lo tanto, obviamente, si va a ser un examen de mama, pues obviamente le va a tocar los pechos, pero no tendría por qué tocar la vagina si no va a eso, pues. Entonces, si fuera un ginecólogo, pues obviamente le va a examinar la vagina, pero nada más. Entonces, son circunstancias en las cuales se podría dar la agresión sexual con agravación de la pena porque está en el ejercicio de su cargo. Abogados que también hemos tenido conocimiento de los cuales entran a la oficina jurídica, obviamente aquí estamos hablando de abogados particulares porque si fuera fiscal, fuera juez, fuera defensor público, pues obviamente alcanza la primera parte en la cual dice funcionario o empleado público. Entonces acá sería el abogado que llega a la cliente y comienza a tocarla, insinuarle situaciones en las cuales podría incurrir una agresión sexual o en la misma oficina obligar a tener relaciones sexuales. Entonces ahí constituiría una violación con agravación de la pena.
derivado que es un profesional que está en el ejercicio de sus funciones o en su momento está trabajando y por lo tanto es una cosa distinta a la que llega el usuario o la usuaria para que se pueda cometer ese acto ilícito. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hay dudas o no hay dudas? Si no hay dudas, solo me queda Licenciado, buenas entender. noches. Si me entendieron todo, no me comprendieron nada. Diga, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas Disculpe, noches, Adler. sí, disculpe. Sí. En el caso de que, bueno, sean las personas, ambas, hombre y mujer, menores de 14 años, licenciado, yo no cumplí esa parte, disculpe. Bueno, si se da esos casos de menores de 14, de 18 años, la situación es, veamos, si es menores de 13 años para abajo, son inimputables. Entonces, ahí irían a un proceso de protección. En la ley de adolescencias, la ley de la niñez y adolescencias y adolescentes en conflicto con la ley penal, establece ese procedimiento. Lamentablemente en el pensum de derecho no está esa ley. Es muy importante, pero no se conoce dentro del pensum, no está. Y entonces, cuando son menores de 13 años, pues son de los grupos inimputables y por lo tanto, por ejemplo, Patojo de 12 años embarazó a una chica de 12 años, pues ellos son inimputables. Y entonces él sí cometió un delito, pero no puede cumplir condena, no puede haber una condena en contra de él. Entonces, él va a un proceso de niñez en protección. Entonces, él va a que se le proteja, que se le dé apoyo psicológico para que él entienda que eso es una conducta ilícita. Entonces, él no debió hacer eso, pero él va a protección, no va a un proceso penal. Ahora, tiene más de 13 años y menos de 18. Entonces, él lo mismo, tuvo relaciones sexuales con una persona, la embarazó o no la embarazó, pero si es menor de 14 años ella, pues obviamente nosotros sabemos que hay violación, y la embarazó, violación con violación de la pena. Pero ella tiene 15, él también tiene 15, pues obviamente acá fue en contra de la voluntad de la chica, la tomó por la fuerza, y entonces ahí hay violación. Y si la embarazó, con agravación de la pena. Entonces, este patojo de 13 años, ahí hay grupos etarios, le llama la ley de niñez, de 13 a 15 y de 15 a 18 años, pero es para la imposición de la pena. Entonces, sin embargo, el proceso de adolescentes, pues se va a llamar lo mismo, violación o violación con agravación de la pena si la embarazó, pero la diferencia que hacen adolescentes en conflicto con la ley penal, que es otro proceso, porque está el proceso de protección de niñez y adolescencia y está el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y entonces, acá, a él se le va a llevar por el proceso, si tiene más de 13 años, por el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, a él, adolescente, le va a esperar una pena máxima de 6 años. No obstante que el delito tenga mucho más. Por ejemplo, agresión sexual, que nos leía Sergio, nos dice que tiene una pena de 5 a 8 años de prisión, ¿sí? Pero a él, una pena máxima que le esperaría es de 6 años, no más. Aún el delito tiene como pena máxima 8 años. Entonces, para que veamos esas circunstancias, solo podría él ser condenado a una pena de 6 años de prisión por cualquier delito. Por ejemplo, ya vimos nosotros asesinato y vimos que asesinato tiene 50 años de prisión. El adolescente solo puede ser condenado a una pena de 6 años de prisión, aún sea asesinato. Eso, pero sí es un proceso distinto. Lo que estamos viendo nosotros es proceso de adultos. Ahora, el de adolescentes en conflicto con la ley penal tiene su propio procedimiento. Lo único es que ese proceso no tiene distintos jueces en cada etapa. Por en el proceso de adultos está el juez contralor que conoce la etapa preparatoria e intermedia, está el tribunal de sentencia que conoce el debate oral y público, está en la cual se establece el contradictorio. En cambio, en adolescentes en conflicto con la ley penal, es el mismo juez que conoce la investigación, el que conoce la intermedia y el que conoce el debate oral y público.
Entonces, esas son parte de las diferencias que hace el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, jóvenes, entonces nos enlazamos el día viernes en el horario que corresponde a ustedes y poder continuar con los demás artículos que nos restan, que estamos del 188 al 199 que nos hace falta. Lo único, el 195, y hay varios delitos que tienen bis, ter y quater, entonces se nos extiende el número, la cantidad de articulado, pero vamos a analizarlos el día viernes y, de ser posible, el siguiente viernes para poder terminar el contenido. Por lo demás, feliz noche y nos vemos el día viernes. Licenciado.